Hola a todos, soy Beltrán, bienvenidos a La Llave. Este mes en La Llave vamos a analizar lo sucedido en las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio de 2024, el porqué de los acontecimientos posteriores y las lecciones políticas extrapolables a nuestro país, España. Antes de comenzar, recordaos que si os gusta podéis darle al like y si os gusta mucho podéis suscribiros al canal de La Llave. Vamos allá. Hechos. En las elecciones del pasado julio en Venezuela tenía que salir elegido un presidente que tomará posesión este mismo mes, concretamente el 10 de enero de 2025. Los candidatos con posibilidades de ser elegidos eran dos: Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se presentaba a la reelección, y Edmundo González, candidato del movimiento Vente Venezuela. La candidata de dicho movimiento, Vente Venezuela, era en un principio María Corina Machado, pero fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Venezuela, impidiéndole presentarse a las elecciones por un periodo de 15 años. El Tribunal Supremo esgrimió, como razones para su inhabilitación, que había apoyado las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, así como su respaldo al autoproclamado presidente electo en las elecciones de 2019, Juan Guaidó. Tras su inhabilitación, fue Edmundo González el elegido como candidato a presidente. En cuanto al sistema electoral en Venezuela, rige un sistema electoral de apariencia mixta, entre proporcional y uninominal. Nace del Estatuto Electoral, consagrado en la Constitución de 1999, redactada bajo el gobierno de Hugo Chávez. Un candidato puede ser elegido por varias vías, o bien mediante la elección en la papeleta electoral de la formación política en la que se integra, o bien nominalmente, pues puede presentarse por distintas candidaturas. Así lo establece el artículo 15 de dicho estatuto, artículo de redacción contradictoria y artículo que el mismo estatuto, en sus artículos 19 y 20, se encarga de rectificar, afirmando literalmente que con algunas salvedades el resultado del conteo y la adjudicación de los votos será proporcional, pues los cargos elegidos nominalmente se adjudicarán a los resultados de la aplicación del principio proporcional. Es decir, ni rastro del sistema mayoritario propio de las democracias. De igual manera, y recogiendo una idea de Simón Bolívar, tenido en Venezuela como el libertador de la nación, la Constitución de 1999 consagra a través de su artículo 292 el llamado poder electoral, que se traduce en la existencia de un Consejo Nacional Electoral, el CNE. El Consejo Nacional Electoral organiza, administra y supervisa el proceso electoral. Asume las tareas de escrutinio, totalización y adjudicación de votos. El Consejo Nacional Electoral se concibió en la Constitución como una rama autónoma del poder público, es decir, que depende del gobierno. En cuanto al resultado de las elecciones, el sistema de voto en Venezuela es un sistema automatizado. El votante introduce su voto en una máquina que le devuelve una sábana, como se llama allí al voto, como se le conoce, que el votante a su vez tiene que depositar en la mesa electoral. Finalizadas las votaciones, cada mesa imprime un acta con los resultados, que es posteriormente transmitida electrónicamente al Consejo Nacional Electoral, al CNE. Las actas con los resultados, con su código QR y firma digital únicos, son custodiadas por el Ejército, facilitándose una copia a cada observador electoral. Así pues, basándose en anteriores experiencias, las elecciones de 2019, sin ir más lejos, la candidatura de la oposición al gobierno, la de Edmundo González, instruyó a sus observadores electorales para que escanearan las actas con los resultados y cargasen una copia en un sistema creado a tal efecto, con el fin de salvaguardar las pruebas. De tal manera, la oposición recopiló y publicó sus resultados. Con el 83,5% de las actas escaneadas, estos muestran una clara victoria del candidato de la oposición, Edmundo González, pues, aunque quedaba por saber el resultado de más de un 16% de las mesas, la diferencia entre ambos candidatos, un 37%, volvía al resultado final inamovible.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral tardó 5 días en facilitar datos y el 2 de agosto nombró ganador de las elecciones a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos y el 80% de las mesas escrutadas. Adujo que había tardado tanto en dar los resultados porque el sistema había sido hackeado por terroristas. Acusó incluso a Elon Musk del hackeo. Pero como hemos dicho, las actas se imprimen antes de ser transmitidas electrónicamente, por lo que hubiese bastado con publicarlas para cotejarlas con los resultados hechos públicos por el Consejo Nacional Electoral, extremo a lo que éste se negó. A su vez, el Centro Carter, única organización acreditada para evaluar las elecciones, exigió al Consejo Nacional Electoral la publicación de los datos desagregados por mesas electorales, a lo que también se negó. Tras ello, el Centro Carter emitió una nota denunciando que el proceso electoral había sido fraudulento. Las razones políticas de este fraude electoral hay que buscarlas en el sistema político que rige en Venezuela. Como hemos visto anteriormente, rige un sistema de elección proporcional, no mayoritario, que no representa a la nación. Tampoco hay elecciones separadas para elegir ejecutivo y legislativo, ni siquiera hay Senado en Venezuela desde la promulgación de la Constitución de 1999. Es decir, no hay separación de poderes. No hay representación, no hay separación de poderes, no hay democracia. Y que no estén separados los poderes es el origen de la corrupción. Así lo han descrito numerosos analistas políticos y económicos, destacando por su calidad el libro de Susan Rose Ackerman, también de 1999, que lleva por título La corrupción de los gobiernos, causas, consecuencias y reforma. El poder acaba concentrado en unas pocas personas, a veces incluso en una única persona. Así, el partido político en el gobierno se confunde con el Estado y acaban siendo un todo indistinguible. La corrupción pasa de la política a la economía y de la economía a la sociedad, retroalimentándose y formando un todo corrupto. Era iluso, en el caso de Venezuela, pensar que el poder electoral iba a actuar como una rama autónoma del poder político, tal y como lo define la Constitución venezolana. El poder electoral fue creado para doblegarse al verdadero poder, el del gobierno, el del ejecutivo, que es el poder soberano. Y es que soberano es aquel poder que, en caso de conflicto, obtiene la obediencia del resto de poderes. Es decir, el resto de poderes se pliega al poder soberano. Al ejecutivo, pues es el dueño de la caja, los dineros, y tiene el monopolio de la fuerza, el ejército, las fuerzas de seguridad. Si lo acontecido en Venezuela nos interesa es porque nos toca de cerca. A España y Venezuela les unen lazos económicos, culturales, históricos, sentimentales. Desde los tiempos de la emigración española a Venezuela de mediados del siglo XX, especialmente numerosa desde las Islas Canarias, hasta el movimiento opuesto, la masiva inmigración de venezolanos hacia España del siglo XXI. En lo económico, numerosas empresas españolas tienen relaciones comerciales con Venezuela, país rico en recursos naturales. En lo político, el gobierno de Venezuela ha sido asesorado por miembros de formaciones políticas españolas, a su vez financiadas por dicho gobierno, y sigue manteniendo una estrecha relación con el partido político en el poder en España, especialmente a través de un expresidente. De hecho, España facilitó la salida del ganador de las elecciones, Edmundo González, a través de su embajada y le ha concedido recientemente el estatus de asilado político. En cuanto a los venezolanos que han dejado su país, los hay por motivos económicos, la mayoría, pero también por motivos de seguridad, pues su libertad e integridad física estaban en peligro bajo el gobierno actual. Y muchos coinciden en avisarnos, a nosotros los españoles, de que el deterioro político que sufre España les recuerda a lo que vivieron en Venezuela antes de tener que marcharse. Y al oírlos, pasamos revista al estado actual de la libertad política en España y nos encontramos con similitudes. No estamos representados, pues tenemos también un sistema de voto proporcional. No están separados los poderes, pues no elegimos por separado ejecutivo y legislativo. Los partidos políticos colocan a los suyos en la administración de justicia. Los políticos se amnistían en función de intereses mutuos. El presidente del gobierno se jacta incluso de dirigir la Fiscalía del Estado. La corrupción campa a sus anchas. Desde las elecciones de Venezuela, a finales de julio de 2024, el ganador legítimo ha iniciado un periplo por distintos países e instituciones para recabar apoyos de cara a su posible investidura.
ha recibido premios como el Premio Sájarov de la Unión Europea y escuchado bonitas palabras en defensa de la democracia en Venezuela. Pero es precisamente la falta de democracia lo que le ha llevado a él y a tantos otros venezolanos al exilio. Es la falta de democracia la que ha propiciado la situación actual. Y es que tanto en Venezuela como en España es la sociedad civil, es la nación quien debe luchar por su libertad política. Allí parece ya tarde, aquí tenemos que dar la batalla. Montesquieu, inspirador de los padres fundadores de la democracia americana, dejó establecido a mediados del siglo XVIII en su obra El espíritu de las leyes que el poder llega hasta donde le dejan, pues está en la naturaleza humana abusar de él. Y que la manera de corregirlo es separarlo en distintos poderes emanados de distintas fuentes, para que los diferentes poderes se vigilen, se opongan entre ellos y el ciudadano pueda dormir tranquilo. Muchos venezolanos llegados a España dicen que nunca creyeron que la situación en su país fuera a degradarse de tal manera. Reaccionemos en España exigiendo la libertad política que no tenemos. Exijamos una democracia representativa con separación de poderes. Arrebatemos la palabra democracia a todos aquellos que nos engañan interesadamente, utilizándola con fines espurios, que lo utilizan en vano, desvirtuándola, pues con ella se refieren a un vago concepto moral acerca de lo que está bien, lo correcto, lo justo. No. La democracia es un sistema de gobierno consistente en representación y separación de poderes. Nunca la hemos conocido en España y tendremos que ser nosotros, los ciudadanos, los que luchemos por ella, a riesgo de acabar como en Venezuela, gobernados por un poder ilegítimo con la corrupción como seña de identidad. Feliz 2025.